Damos paso a la ponencia Ética Cívica en la lucha anticorrupción, con la participación de Daniela Brein Silva, Pablo Zambrano Albuja, Pablo Estrella Vintimilla, a quien cedo la palabra como moderador del diálogo. Buenos días, estimadas amigos y amigos que nos acompañan en esta importante cita académica que estamos propiciando el día de hoy, que se ha inaugurado. Yo creo que todos vamos a coincidir en que una de las tareas fundamentales de la universidad, como una institución educativa y cultural, es la de formar profesionales buenos, excelentes profesionales en las diferentes áreas del conocimiento. A ver, no se me inicie el video, por favor. Ahí. Bien, decía que una de las tareas fundamentales de la universidad como institución educativa y cultural es la formación de profesionales buenos, de excelentes profesionales en las diferentes áreas del conocimiento. Sin embargo, es una tarea subyacente, un mandato ético, el hecho de que deben formarse primeramente buenos ciudadanos y ciudadanas, para que escojan la profesión que quieran tener y ejercerla de la vida forma. Y ser buen ciudadano implica el hecho de ser ciudadanos participativos, deliberativos, conscientes de los derechos y de las obligaciones, que no nos dejemos reducir a un simple elector únicamente que cumpla de vez en cuando el acto ritual de asistir a las urnas y escoger de entre innumerables nombres algunos candidatos para que sean electos. El ciudadano que debe formar la universidad, que tiene la obligación moral de formar la universidad, es un ciudadano ético, portador de una razón práctica, de un conjunto de valores que le doten de una capacidad de dar sentido a su vida personal y social y de hacer que pueda hacerse cargo de su vida y pueda ejercer su libertad y su responsabilidad en las diferentes actividades que cumple. Es decir, en pocas palabras, debe ser un ciudadano que construya, que practique, que dé testimonio en su vida diaria de lo que podemos llamar la ética cívica, es decir, una ética de los ciudadanos de carne y hueso, de todos y cada uno de nosotros, de los ciudadanos de a pie, que practiquemos en todo momento y en todo lugar el arte de vivir con valores, puesto que eso es la ética, el arte de vivir con valores. Dicho esto, puede entenderse la importancia fundamental que tiene la realización de este Congreso Internacional que acaba de inaugurarse bajo la organización de la Universidad de la SUAY y que cuenta también con el apoyo y el auspicio del resto de universidades de Cuenca y que justamente está abordando este problema tan importante como es la relación entre ética, universidad y sociedad. Y debemos decir que se lo hace en momentos graves, dramáticos que vive la humanidad, que vive la sociedad ecuatoriana, latinoamericana y mundial. Cuando la sociedad en sus múltiples dimensiones y expresiones ha sido vaciada y diezmada en sus valores éticos y morales, ha sido arrasada a través de actitudes que se toman y que nada tienen que ver con actitudes solidarias y compasivas que exigimos de todos los seres humanos. La dignidad del ser humano está arrasada por estructuras económicas, políticas, culturales que revelan una dimensión monstruosa de inequidad, de injusticia, de intolerancia. La pandemia del coronavirus, que sigue azotando con sus olas de enfermedad, de muerte y aislamiento, de hambre, de desolación, ha desnudado con sus
todas las estructuras ignominiosas, todas las estructuras de intolerancia, de canibalismo político, de la neurosis colectiva, de la muerte de la espiritualidad y el holocausto de todos los condenados de la tierra. Y todo esto sucede, hay que decirlo con toda claridad. En todo este panorama se ha desatado también otra pandemia que es atroz, que viene desde mucho tiempo atrás, es cierto, pero que se ha revelado en nuestro país, sobre todo desde hace 15 años, con una voracidad y un desparpajo que no puede más que indignarnos. La pandemia de la corrupción y el correlato nefasto, ese correlato nefasto que es la impunidad. El mundo científico lucha hoy y parece que va cerca, lo cual es una buena noticia, de encontrar al fin una vacuna contra el coronavirus. Esperemos que así sea. Para la pandemia de la corrupción, sí tenemos vacunas eficientes desde hace mucho tiempo, pero que deben ser aplicadas de manera urgente, permanente, sistemática. Y esta vacuna es indudablemente la educación en valores, la ética cívica, que no solo debe transmitir conceptos, pensamientos, teorías, sino que debe recrear también actitudes, comportamientos, habilidades, hábitos morales. Es decir, debe generar una pedagogía moral que debe contaminar, debe viralizarse. Permítame que use esta palabra fea que se ha puesto de moda, pero esta viralización no solo debe usarse hoy como se lo hace para transmitir únicamente noticias falsas, mentiras descomunales, todos los horrores y los errores que se cometen en el mundo, sino creo yo, y eso quiero compartir con ustedes, que debe servir también para transmitir valores, comportamientos positivos, actitudes constructivas, en fin, transmitir todos esos actos heroicos y dignos que millones y millones de seres humanos ejecutan día a día, todos los días, en todos los lugares del mundo, para sobrevivir o quizás para sobremorir a las condiciones extremas en las que viven. Sobre estos y otros temas, hemos invitado para esta mesa de trabajo a dos distinguidos amigos, a quienes tuve el gusto de conocer en un curso que en el mes de septiembre se desarrolló en Santiago de Chile de manera virtual. En el caso de Daniela Bryan, en calidad de instructora, y en el caso de Pablo Zambrano como asistente. A este seminario sobre la lucha anticorrupción asistimos cerca de 40 ecuatorianos y ecuatorianas de diferentes sectores privados, públicos, y ahí concretamos justamente como una de las tareas, como una de las situaciones que debíamos proyectar en nuestro país en torno a la lucha anticorrupción, esta mesa que es de trabajo que la estamos haciendo. Entonces, para mí es sumamente grato presentar a estos dos distinguidos amigos a que nos den sus puntos de vista. Voy a ceder la palabra en primer lugar a Daniela Bryan Silva, que es una profesora chilena, una distinguida catedrática, es ingeniera comercial por la Universidad de Chile, convención en economía, es coach estratégico, especialista en fortalezas, formada en coaching de fortalezas en Gallup y coaching estratégico Centro MIP, y ha dado y da coaching individual y grupal en diferentes organizaciones públicas y privadas. Ella nos va a hablar sobre el liderazgo ético. Yo creo que es fundamental. Si estamos hablando de sociedad civil, de ética cívica, creo que es importante que ella nos ilustre sobre lo que significa el liderazgo ético. Y después con Pablo Zambrano veremos cuál es el papel de la sociedad civil y del sector productivo, sobre todo en la lucha anticorrupción. Entonces, con esta introducción quiero dar la palabra a Daniela para que nos ilustre sobre este importante tema sobre el liderazgo ético. Bien, muchas gracias Pablo. Buenos días con todas y con todos. Es para mí
un honor participar de este congreso y saludarlos desde Santiago de Chile. Agradezco a las autoridades académicas y a los organizadores de esta instancia. Agradezco también a mis compañeros, a Pablo y Pablo, por estar conformando este panel y este equipo hoy día conmigo, intentando impulsar esta conversación valiosa y espero que sea muy constructiva. Por lo que he visto en las ponencias previas hoy en la mañana, todas muy, muy interesantes, diversas, y yo vengo de un área distinta de conocimiento. Yo, como decía Pablo, soy economista y estoy actualmente dedicada al estudio y al entrenamiento en el ámbito del comportamiento humano, ejerciendo como coach y dedicada al entrenamiento de habilidades de liderazgo para fortalecer la efectividad y la integridad de cada uno de los que ejercen este rol de liderazgo. Mi propósito hoy es poder motivar una conversación respecto a las habilidades de liderazgo ético como un camino o como una posibilidad para poder contribuir al combate de la corrupción desde el ámbito preventivo. Mi mirada de la corrupción es que es un fenómeno complejo, con múltiples aristas, y por lo tanto su solución no puede venir de una solución simplista o única o tipo de receta, ¿no es cierto? Es necesario poder co-construirla en estas conversaciones y en estas instancias multidisciplinarias, porque así como la corrupción se configura con una red, su solución también es en red. Y es por eso que agradezco profundamente esta instancia, ya que nos ayuda a poder ir construyendo ese entramado de soluciones a través de las conversaciones, y espero que después de nuestras exposiciones podamos también conversar y ver qué es lo que a cada uno le parece y cómo lo van tomando. Voy a compartir unas láminas muy simples, no sé si es que... Rafael, por favor. Si es que podré... Denme un segundito para solucionar los avatares de la telepresentación. Ahí estoy. ¿Se ve? Sí. Bueno, el problema de la corrupción frecuentemente es percibido como un problema de gran magnitud, frente al cual el ciudadano corriente, el ciudadano de a pie, como decía Pablo, no tiene muchas herramientas para poder enfrentar por sus propios medios, causando grandes daños a nuestros países y a nuestras sociedades. En nuestro contexto actual, hemos hablado suficiente hoy día en la mañana y Pablo también lo acaba de exponer, estamos sumidos en una crisis sanitaria muy profunda que no hace otra cosa que generar más espacios que han sido aprovechados también por la corrupción. Hemos visto en la región, ¿no es cierto?, cómo eso se ha ido tomando por la corrupción, profundizando las diferencias y la sensación de injusticia y desprotección que ha crecido. Y esto se ha potenciado también por las redes sociales, el rol que han jugado las redes sociales contribuyendo en difundir noticias que muchas veces son verdaderas y tienen un correlato con la realidad, pero muchas otras veces son falsas, generando este fenómeno que hemos hablado también del fake news. Profundizando y expandiendo lo que se va configurando como una crisis de confianza y de desesperanza, en un panorama donde se ve mucho desconcierto, desafección y desesperanza. Todo este entorno, desde mi punto de vista, contribuye a que veamos el fenómeno de la corrupción como un gigante, algo que es muy difícil poder enfrentar. Y creo que para poder avanzar y dar un paso hacia la solución, necesitamos poder encontrar un flanco, algún aspecto que nos permita poder entrar y sentir que estamos recuperando ese poder frente a este entramado, a este gigante, ¿no es cierto? Para no sentirnos más como Don Quijote peleando contra los molinos de viento, sino que poder recuperar algo de ese poder perdido. Y ese puente, desde mi punto de vista, es la dimensión humana. El comprender que los entramados y las redes de corrupción se construyen por hombres y mujeres humanos, movilizados por intereses humanos y por motivaciones humanas, demasiado humanas, como diría Nietzsche. Los invito a que hagamos el trabajo intelectual de pensar quién es el que está detrás de la corrupción, quiénes son las personas, esas mujeres y hombres que actúan con corrupción en el día a día.
y ahí les quiero compartir un poco el trabajo que realizó la OCDE el año 2018, que se llama Integridad Pública, desde una perspectiva conductual, donde ellos avanzan un poco en tratar de responder esa pregunta de quién actúa sin ética, que luego de revisar la literatura y algunas experiencias internacionales se puede identificar que no hay un solo perfil de personas que actúan sin ética, sino que hay varios clústeres o subdivisiones. Por un lado tenemos un pequeño conjunto de la población que yo aquí estoy denominando libremente como personas morales, que son personas cuyo patrón de conducta siempre va a ser virtuosa, todo evento, así la estén mirando, no la estén mirando, se pueda descubrir o no descubrir cuál es la acción, no va a haber forma de corromperla, siempre van a actuar y van a elegir la manera correcta y moral de actuar, que lamentablemente no es la mayoría de la población, tenemos que ser realistas. Luego hay otro extremo, en el otro extremo de la curva están las personas corruptas, que llamo también con signo entre comillas, que son personas que sí están predispuestas a poder acometer actos ilícitos, a beneficiarse actuando de manera incorrecta, sin mediar y sin sopesar las consecuencias ni para ellos ni para otros, y por lo tanto esas personas tienen una tendencia natural a actuar con la corrupción. Podríamos hablar incluso que en ese pequeño clúster habrá alguna psicopatología o alguna desconexión. Pero entre estos dos extremos está todo el resto del mundo, toda la variedad de personalidades humanas, todos los matices de grises que pueden conformar a la humanidad, que es donde estamos la mayoría de las personas. La gracia de poder hacer esta distinción que se hace en este trabajo es poder identificar cómo actuar en cada uno de estos clústeres. Probablemente las personas que actúan de forma ética a todo evento no necesitan ninguna motivación extra, no hay nada que hacer con ellas. Las personas corruptas, entre comillas, están abordadas por el sistema judicial, ¿no es cierto? Hay otro camino, pero estas minorías no explican la gran magnitud del fenómeno de la corrupción que estamos viendo. Las personas que actúan con corrupción necesitan del resto del mundo para poder aliarse y conformar un equipo y un entramado más grande y más poderoso para actuar. Pero en el resto del mundo, en personas que sí toman decisiones éticas en el entremedio, con humanidad, son personas con las que se puede hacer algo desde el punto de vista de la prevención y del liderazgo ético. Bueno, el mundo del teatro, del cine y de las obras de teatro está llena, inspiradas por estas personas que, actuando normalmente y con valores, ante situaciones extremas, pueden relativizar su escala de valores y se transforman y corrompen y obteniendo privilegios y beneficios de la corrupción y sorteando sus consecuencias. Pero nuestra vida cotidiana está lleno de esos momentos en los que hay una delgada línea entre el actuar lícito e ilícito. Por ejemplo, si estamos esperando una luz roja que se demora mucho en un lugar peligroso, no hay nadie mirando, o un trámite engorroso y demoroso y hay algún familiar que nos puede ayudar a cortar esos plazos, o un ser querido buscando empleo por mucho tiempo y algún amigo puede ejercer influencia ahí. Todas estas situaciones nos muestran que esa vulnerabilidad a la corrupción está mucho más cercana de lo que uno intenta verlo en el día a día, porque nuestra mentalidad también nos protege de no sentir que estamos expuestos constantemente, pero la verdad es que sí lo estamos. La tendencia natural a responder a la pregunta ¿quién actúa sin ética? Es tratar de magnificar y de caricaturizar y simplificar, ¿no es cierto? Entonces pensamos que es una persona o una red de personas que están motivadas por maldad humana o que se levantan por la mañana con la intención de actuar corruptamente. Yo no dudo que esos personajes existen un poco en esa minoría que yo les estaba nombrando, pero son escasas excepciones. Por el contrario, la acción de corrupción generalmente es un proceso, no es algo que ocurra de la noche a la mañana, sino que se va configurando. Y es por eso que creo que las acciones preventivas desde el liderazgo son muy importantes. Yo con esto no quiero relativizar ni justificar la corrupción, sino que mi intención es poder humanizar, entender desde el ser humano y desde las conductas cotidianas cómo se va ejecutando esto para poder mirar la corrupción en una escala de ese tamaño, de escala humana. Por lo tanto nosotros sí podemos enfrentarla, también con conductas humanas.
En esa humanidad y en el entender que la corrupción habita más cerca de lo que nosotros quisiéramos entre nosotros, es que yo creo que hay un espacio de poder para actuar desde los actos éticos, fomentando y fortaleciendo conductas que nos protegen de la corrupción, entendiendo que existe entre nosotros. La declaración, cuando uno dice, no, la corrupción es algo inaceptable, inadmisible, corremos un riesgo al declarar eso, ya que podemos, no por declarar que es inaceptable va a desaparecer, pero sí podemos dejar de verla. Entonces es importante tener ojo y cuidado con entender que sí habita entre nosotros. Y en este flanco del que les hablé, veo que hay una posibilidad de poder desarticular el entramado desde su origen y poder aprovechar ese espacio desde el liderazgo ético. Desde luego, las personas que ostentan grandes cargos de poder con muchas personas a su cargo, ellos sí, y en organizaciones públicas, por supuesto, y en organizaciones privadas con equipos muy grandes, es importante que tomen conciencia de ese liderazgo ético, pero todos y cada uno de nosotros puede aprovechar esos espacios, deben y pueden ser aprovechados desde el liderazgo ético. Para Fred Kaufman, una habilidad de liderazgo, las habilidades de liderazgo son aquellas que nos ayudan a inspirar a otros a dar lo mejor de sí en función de un propósito compartido. Este rol se puede ejercer en la intimidad de la familia, en una comunidad, una iglesia, en la junta de vecinos, con los compañeros de equipo de un deporte en el que se practica, en el trabajo, en todas las instancias. El documento que les comenté hace un momento de la OCDE se hace referencia a que una de las razones por las que las personas caen en conductas de corrupción es que se han sentido perjudicadas por las instituciones o por el sistema que los ampara. Y por lo tanto buscan o están dispuestas a encontrar la justicia en sus manos. Y eso es peligroso. Un estudio que realiza Gallup anualmente, que se llama State of the Global Workplace, descubre que hay solamente en el mercado del trabajo laboral activo un 15% de personas que se encuentran hoy día comprometidas con su trabajo. Luego hay un amplio 67% de las personas que no están comprometidas y un lamentable 18% de personas que se consideran a sí mismas como activamente no comprometidas. Esto significa que son personas que guardan algún grado de resentimiento con la organización porque sienten que les ha fallado y estarían dispuestos a causar algún daño si es que se presenta la posibilidad. Lo que nuevamente estamos hablando de un sector muy de riesgo. Esa situación del mundo del trabajo grafica muy bien lo que ocurre en otros espacios, a las instituciones y a las organizaciones, y se parece bastante a lo que les estaba hablando en un comienzo de esta crisis de confianza, de desconfianza. Queremos hacer frente a esta situación de multicrisis que estamos viviendo con estas herramientas de liderazgo ético. Y a continuación voy a mencionar algunas de las herramientas de liderazgo que a mí me parecen más relevantes y más útiles para poder aprovechar este espacio de humanidad del que les he venido hablando. Por supuesto que hay muchas otras, pero yo elegí las 4 más importantes. La primera es la mirada apreciativa del líder. Esto es la capacidad de ver al mundo como un mar de oportunidades sin dejar de ver también los riesgos y problemas, obviamente, pero centrar la mirada en lo que sí hay. Esto es especialmente significativo a la hora de mirar al equipo y ser capaz de ver al otro apreciando sus diferencias, identificando complementariedades entre distintas personas del equipo, descubriendo el aporte único que cada uno hace. Esta habilidad es especialmente relevante a la hora de construir compromiso en los equipos. En una investigación también realizada por la misma organización Gallup de la que les hablé, se descubrió que las personas que están comprometidas en las organizaciones a las que pertenecen responden afirmativamente a la pregunta de si se han sentido reconocidas por el trabajo bien hecho en los últimos 7 días, ya que es una necesidad vital del ser humano, de todo ser humano, sentirse visto y reconocido por otros. Esta retroalimentación es una que estimula el mejor desempeño y saca a relucir las mejores conductas y las conductas positivas en las personas. Entonces, súper importante a la hora de poder prevenir acciones reñidas con la ética. La siguiente habilidad es la de construir espacios abiertos al diálogo, espacios en los que se pueda tocar todos los temas, que no existan temas tabú, escuchando puntos de vista, alentando que cada uno pueda levantar temas importantes, sin sancionar esa opinión impopular. Es lo que permite
a las personas poder cuestionar la forma tradicional de hacer las cosas. Es un factor protector relevante a la hora de sacar a la luz conductas reñidas con la ética. Es clásico escuchar cuando salen a la luz grandes problemas de corrupción, que hay personas que estaban ahí que dicen, sí, yo sabía, yo lo había percibido y no me atrevía a decir nada. Entonces, el ir generando esos espacios y estimular que cada persona ponga los puntos de vista a disposición del equipo y del grupo es de suma importancia. Estimula además la innovación, el emprendimiento y la búsqueda continua de mejoras. En tercer lugar, me gustaría destacar la habilidad del líder de asumir protagonismo o asumir responsabilidad, la capacidad de hacerse cargo, de hacernos cargo de lo que a cada uno le toca. Es una habilidad que además estimula el hacerse cargo de lo que a cada persona del equipo le toca. Es una habilidad que empodera muchísimo. Y evita y protege de tener estas conductas de víctima, culpando al entorno, culpando a los demás, culpando al sistema. Es clásico ver cómo ante los eventos de corrupción una institución culpa a la otra y al final nadie es responsable. Entonces, esto de poder asumir la propia responsabilidad, hacerse cargo, y cuando algo no me gusta, tener también la responsabilidad de decirlo, es una habilidad muy importante a asumir por el líder. Y por último, pero no menos importante, es inspirar el sentido de propósito como habilidad de liderazgo, para recordar y mantenerse conectado con el propósito, el por qué hago lo que hago, la razón por la que uno se levanta en la mañana, por la que nos involucramos con esfuerzo y dedicación en cada uno de nuestros trabajos, la capacidad de inspirar en torno a una visión compartida, es lo que nos permite sobreponernos a conflictos, recordar que los avatares del día a día y las incomodidades son parte de, valen la pena. Esto es especialmente relevante en el sector público. Yo estoy convencida de que todas las personas que deciden ingresar al sector público lo hacen con una motivación noble inicialmente, de querer ser un aporte y cambiar las cosas para mejor, por el bienestar de los ciudadanos. Esto a veces se va apagando y se va olvidando porque aparecen otras prioridades, otras posibilidades. Y es el rol del líder el velar porque esa inspiración no se apague y permanezca fresca en la memoria de los colaboradores, sin importar lo lejos que esté la meta o lo difícil que sea alcanzarla. Esas son las 4 habilidades que creo que son las más fundamentales para poder aprovechar esos espacios de formar a personas y ciudadanos empoderadas y capaces de hacer frente a la corrupción desde los microespacios, no como una solución única que viene de afuera, sino que desde el interior de cada uno. Si se fijan, esta figura de liderazgo es una figura bien distante a la que estamos acostumbrados a ver como un líder jerárquico, autoritario, una figura muy masculina de autoridad, que en general dicta cómo deben hacerse las cosas, pero no tiene efecto. Aquí estamos haciendo una invitación a un nuevo liderazgo, un liderazgo que convoque, que sea más cercano y que cambie el foco desde el protagonismo, desde la figura del liderazgo hacia el liderado. O sea, aquí lo que importa es el tú y no el yo. Esa es una forma de poder comprometer a las personas en torno a una inspiración y en torno a un propósito común. Bueno, eso es lo que tenía preparado hoy día para poder motivar, como les decía, una conversación en torno a qué se puede hacer al respecto de la corrupción, y quisiera que después podamos encontrarnos en el espacio para preguntas para poder entender cómo lo percibieron y continuar conversando. Así es que muchas gracias y dejo la palabra por ahora. Muchas gracias, Daniela, por tus importantes propuestas que nos haces en esta perspectiva tan interesante que es de las habilidades que debemos desarrollar como seres humanos, como personas, cada uno de nosotros en la perspectiva de este liderazgo ético que tanto necesitamos para fortalecer la sociedad civil y poder generar esta ética cívica. Ya hay algunas preguntas que haremos posteriormente. Has desencadenado mucho interés respecto a este tema, pero ahora quiero dar la palabra a Pablo Zambrano Albuja, que es abogado, doctor en jurisprudencia por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene una maestría en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, se ha desempeñado como docente, investigador, es mediador certificado desde el año 2000,
y actualmente preside la Cámara de Industrias de la Producción de Pichincha, donde adicionalmente había ocupado ya los cargos de vicepresidente ejecutivo y director jurídico. Y hoy además preside la Federación de Cámaras de Industria del Ecuador. Creo que en ese sentido Pablo pues tiene una visión muy interesante sobre el papel de la sociedad civil y de manera específica del sector productivo en lo que se podría hacer en la lucha anticorrupción. Bienvenido Pablo, muchas gracias por estar con nosotros y te dejo con la palabra. Bueno, muchísimas gracias, estimado Pablo, estimada Daniela. Un saludo a los organizadores de este evento, estas jornadas que empezaron muy temprano en la mañana y terminarán hoy en la tarde, hacia final de la tarde. Y creo que el tema que estamos analizando es un tema esencial y fundamental. ¿Por qué es un tema esencial y fundamental? Porque sin duda la ética, los valores son fundamentales en una sociedad. Me voy a permitir compartir una presentación de PowerPoint. Veamos si es que ustedes ahí la pueden ver. Ahí la pueden ver, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, excelente. Lo voy a poner en modo presentación. Entonces, justamente desde el papel, ¿cuál es el papel de la sociedad civil y sobre todo el papel del sector productivo en la lucha en contra de la corrupción? ¿Por qué la sociedad necesita ética? Esta es una pregunta fundamental que debemos trazarnos. Hay una autora española que se llama Adela Cortina. Adela Cortina tiene en YouTube una conferencia o varias conferencias sobre la ética, y Adela Cortina señala justamente que el término ética proviene del griego ethos, y ethos significa carácter. Y Adela Cortina dice que debemos formar el carácter de las personas en base a valores esenciales y fundamentales. Creo que Daniela ya se ha referido a muchos de esos valores, y creo que esos valores a nosotros nos inculcan en primer lugar en la casa, pero también hay que trabajar muchísimo en la educación, en la escuela. Y Adela Cortina señala que la ética no es subjetiva. Dice, la ética es intersubjetiva, es decir, varios estamentos intervienen en forjar este carácter de las personas, y justamente en el establecer de una manera muy clara, muy precisa, la manera en la cual nosotros tenemos que forjar ese carácter. Y cuando digo nosotros me refiero a todos, porque la educación no solamente es una etapa al inicio de la vida, o hasta los 18 años, o hasta los 23 años, terminando la universidad. La educación es un proceso continuo que nosotros tenemos que ser parte integral. ¿Cuáles son entonces los valores éticos? ¿Cómo debemos forjar el carácter? Tenemos que forjar el carácter en la justicia, en la libertad, en la verdad, en la honestidad. Y el valor más importante que me parece a mí que subsume a todos estos es el respeto. Si es que nosotros tenemos respeto y consideración, entonces vamos a tener justamente estos valores esenciales. Los valores, entonces, tienen que forjarse y tienen que establecer en ese carácter. ¿Cuál es la ética? ¿Cuál debería ser un mínimo de ética dentro de la sociedad? El respeto, nuevamente, el consenso. Ya hemos hablado justamente de algunos valores como la justicia, la equidad, la igualdad, la solidaridad, ¿no es cierto? Y una ética mínima en la sociedad tiene que ser el pluralismo. Universidad, estamos en un ámbito académico, en la universidad. Universidad viene de universal, ¿no es cierto? Universitas, universal. Y lo que implica la universidad es el pluralismo. Y este pluralismo es un pluralismo ideológico, es un pluralismo de género, es un pluralismo generacional. Es decir, no importa las edades, no importa el género de las personas, no importa su ideología, tenemos que ir hacia una ética pluralista. La sociedad civil, ¿cómo la define la ONU? Dice, es el tercer sector de la sociedad junto con el gobierno y las empresas, integrado por organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Por lo tanto, la sociedad entonces tiene que partir de un presupuesto fundamental, de un presupuesto importantísimo, y es preservar esa ética esencial. Educar en valores es un rol de todo. Hay una frase muy importante que dice claramente, fíjate en lo que hago, no en lo que digo. Y aquí Daniela justamente mencionaba ahora en esta conferencia y en el curso que mencionaba Pablo Estrella, al que asistimos él y yo, mencionaba claramente el papel fundamental del líder. Y es importante, ¿quién es un líder? Todos somos líderes en determinado momento,
Me acuerdo cuando Daniel en el curso me preguntaba directamente, nos preguntaba a cada uno de nosotros, a mí me dijo, Pablo Zambrano, ¿tú en quién quieres dejar tu huella? Y yo le decía, en mis hijos. ¿Por qué? Porque el principal liderazgo quizá para mí es ese liderazgo que yo puedo ejercer con mis 3 hijos. Pero no solamente yo ejerzo ese liderazgo en mi casa como padre de mis 3 hijos, sino también lo ejerzo en mi trabajo, lo ejerzo en la cátedra universitaria, lo ejerzo cuando estoy con mis amigos. Y ahí es entonces cuando tenemos que educar en valores y practicar estos valores. ¿Por qué? Porque si nosotros no ponemos en práctica lo que decimos, estamos cayendo en una grave incoherencia. Y por eso decía yo, fíjate en lo que hago, no te fijes en lo que digo. Esos valores que los ecuatorianos los tenemos muy claramente, como la solidaridad, la honestidad y la resiliencia, deben ser promovidos, deben ser desde la sociedad civil. ¿Para qué? Precisamente para decirle claramente, de forma unánime, alto a la corrupción, no a la corrupción. La ética, entonces, como es una ciencia del buen comportamiento al servicio de la ciudadanía, debiendo prevalecer entonces tanto en la función pública como en la función privada. ¿Por qué? Porque si no tenemos organizaciones éticas, lo que estamos haciendo es minando poco a poco la confianza en las instituciones. La conducta honesta, eficiente y objetiva debe ser en los funcionarios públicos y en los funcionarios privados. Justamente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, dice lo siguiente sobre la corrupción. La corrupción socava el desarrollo humano, desvía los recursos públicos, aumenta la desigualdad y obstaculiza el desarrollo económico de los países. Corroe el Estado de Derecho y destruye la confianza pública en los gobiernos y en los líderes. Por lo tanto, todo es malo en la corrupción. No podemos nosotros generar o aceptar la corrupción como un modo de vida o como un mecanismo que lamentablemente en la política, en el sector privado, en la sociedad civil, en algunas universidades se han dado estos casos de corrupción. ¿Por qué? Porque estamos minando la confianza en las instituciones. Adela Cortina señala justamente que vivimos en una época posmoderna del relativismo, donde todo vale, o todo aparentemente vale. Ya se refirió Daniela también a este tema en su alocución, y eso no podemos permitir. Hay valores, hay principios que son fundamentales y que deben ser respetados. Y un principio entonces es la ética. Obviamente, la corrupción, si vivimos en una sociedad corrupta, vamos a tener instituciones débiles, vamos a tener injusticia, vamos a tener un menor respeto por los derechos humanos. Pablo Estrella, en la introducción a este panel, mencionaba claramente lo que hemos vivido en esta pandemia. Es impresionante. Nadie se imaginaba que la corrupción iba a afectarnos durante la pandemia, con los sobreprecios en la venta de mascarillas, de bolsas para lamentablemente los fallecidos, de alimentos. Hay juicios en este momento en contra de la ex secretaria nacional de riesgos por sobreprecios en alimentos. Hay juicios en contra del expresidente del Consejo Directivo del IES. Hay juicios en contra de varios exdirectores de hospitales públicos. Por Dios, ¿dónde estamos? ¿Qué nos pasa? En plena pandemia, con la gente muriéndose en las calles y los corruptos haciendo fiesta. Eso es imposible. Nosotros entonces no, esto es violentar los derechos humanos. Eso es generar inseguridad y obviamente prestar servicios de forma absolutamente ineficiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Levantar la voz, decir clara y firmemente de los diversos estamentos de la sociedad civil, no más corrupción. Por eso nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos pedido al Parlamento que apruebe una ley de extinción de dominio, que se denomina, donde esté también todo el tema de la corrupción. Porque lo peor donde esté el combate a la corrupción, porque lo peor que nos puede pasar en la sociedad es que se generen normas que permitan la impunidad. Hay un dicho popular y un dicho muy viejo que dice, hay gente, y especialmente hay políticos, que hacen absolutamente todo para que no pase nada. Y eso es lo que no podemos permitir con la corrupción, ¿no es cierto? La corrupción se da en distintas formas, tiene distintas caras, pero muy lamentablemente la corrupción tiene además muchos tentáculos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, focalizados justamente hacia el cumplimiento de metas para el año 2030, nos señala claramente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16º, que es paz, justicia e instituciones sólidas,
Las Naciones Unidas entonces lo que propone es que hagamos un frente común a la corrupción. ¿Para qué? Para asumir la necesidad de facilitar el acceso y justicia para todos y construir en distintos niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas, que establezcan reglamentaciones y que sean más transparentes. Por lo tanto, desde el sector privado, nosotros como Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, como Cámara de Industrias de Producción, estamos trabajando denodadamente para que este objetivo se cumpla con distintas iniciativas que voy a pasar a comentar. Pero además también, habíamos dicho antes, que la corrupción, ¿a qué afecta? A los sagrados fondos públicos. Yo nunca en mi vida he sido funcionario público, pero soy hijo de un funcionario público. Mi padre fue funcionario público 43 años de su vida. Y mi padre decía siempre que los fondos públicos son sagrados porque son del Estado. Y si es que le roban al Estado, le están robando a todos los ecuatorianos y sobre todo a los más débiles. Justamente la corrupción afecta el cumplimiento de este objetivo número 3 de desarrollo sostenible, que es la salud y bienestar. ¿Por qué? Porque entonces no se puede dar salud y bienestar al sector, a la sociedad en general. Y sobre todo, lamentablemente, ya he señalado, durante esta pandemia hemos visto cómo, perdón por la palabra que voy a usar, de una forma infame, de una forma impune y malsana, se han hecho negociados con fondos públicos, con los sagrados fondos públicos que afectan al sector de salud. De igual manera, la corrupción afecta dentro del área académica, porque, por ejemplo, el fraude académico, lamentablemente extendido en muchos países y en muchos lugares, afecta esta integridad y la fiabilidad de las instituciones de educación superior. Hay serias denuncias de que el ex vicepresidente de la República, que ahora está preso, el señor Glass, justamente cometió fraude académico. No sé en qué habrá acabado esa investigación, si es que se inició una investigación, pero se hablaba justamente del tema del fraude académico. Esto es gravísimo y tenemos que desterrarlo. Frente a esto, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en una legislación de buen cumplimiento. El término, el anglicismo es compliance. ¿Por qué? Porque es importantísimo que las organizaciones tengamos dentro nuestro códigos de ética, códigos de conducta, normas de control interno, que nos permita justamente tener un balance, un contrapeso. Y les pongo un ejemplo muy claro. Cuando va a salir un cheque o cuando se va a hacer un contrato en la Cámara de Industrias de Producción o en la Federación Nacional de Industrias del Ecuador, esto tiene que pasar por lo menos por 4 filtros. Un filtro que es del departamento legal, un filtro que es del departamento financiero, otro filtro que es la vicepresidencia ejecutiva y otro filtro que es la presidencia ejecutiva. Si es que el presidente ejecutivo tiene una gran idea de firmar un gran contrato, tiene que pasar por los ojos de 3 personas y por los controles de 3 personas. Ah, me olvidaba, hay un quinto filtro que es la auditoría externa, que es la más importante. Anualmente, justamente por los reglamentos, por las normas internas, tiene que haber una auditoría externa. Entonces, desde el sector privado proponemos eso, desde la Federación de Industrias proponemos eso, generar esta cultura de cumplimiento y esta cultura que nos permita prevenir, detectar y, lo más importante, evitar prácticas de corrupción por más mínimas que sean. Pasar una cuenta en la tarjeta de crédito institucional de un almuerzo particular o privado es corrupción, señores. No pagar impuestos es corrupción, señores. Tener doble contabilidad es corrupción, señores. Entonces, estos mecanismos de buen cumplimiento, compliance, nos evitan prevenir, detectar y sobre todo evitar este tema. Estas políticas de compliance han crecido mucho en el Ecuador durante los últimos tiempos y hay distintas instituciones reguladoras, especializadas, pero también el Ecuador ha firmado una gran cantidad de acuerdos internacionales justamente para la prevención de la corrupción. Nosotros, desde la Cámara de Industrias y Producción, hemos hecho una propuesta que la lanzamos hace un par de meses que se denomina el ecosistema del bienestar, que sintetizando en 30 segundos significa justamente velar por la reactivación sostenible, defender el empleo a través de la creación y generación de encadenamientos productivos para la producción, y el tercer punto esencial es la transparencia y el combate a la corrupción. ¿Cómo hacer esto? Justamente a través de una prevención de la corrupción con cursos de cumplimiento de compliance que nos permita evitar
este marco de corrupción. ¿Qué hizo entonces la Cámara de Industrias y Producción y la Federación Nacional de Industrias del Ecuador? Desde hace 4 años buscamos esta alianza estratégica con la agencia de cooperación alemana GIZ para implementar el programa Ecuador Sincero, que promueve la integridad, el gobierno abierto, la transparencia y la participación ciudadana con el objetivo de prevenir la corrupción. ¿Qué haremos nosotros desde Ecuador Sincero? Vamos a hacer programas de capacitación denominado el modelo DEPE, de empresa, para compartir buenas prácticas anticorrupción, buenas prácticas de control, buenas prácticas de buen cumplimiento, de códigos de ética que nos permita justamente hacer esta tarea de prevención, evaluación y sobre todo evitar la corrupción. El día de ayer fue un día muy importante para la Cámara de Industrias de Producción, para la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador y para mí en lo personal. Porque después de haber trabajado fuerte 4 años, finalmente pusimos el programa Alianza por la Integridad en el Ecuador. Inauguramos el día de ayer, 24 de noviembre, en el Ecuador, inauguramos esta iniciativa global, que es una iniciativa además absolutamente abierta para trabajar por la integridad en el Ecuador. Vamos a promover el aprendizaje, compartir experiencias de prevención de corrupción a través de cursos de integridad en las empresas que nos va a permitir esto convertirnos en un multiplicador de estos conceptos fundamentales, de estos valores esenciales que yo hablaba al inicio de mi intervención. Tengo apenas 1 minuto. Los ejes de Ecuador Sincero son 4. Integridad en el sector público, privado y las organizaciones de la sociedad civil. Fortalecimiento del gobierno abierto, transparencia y participación ciudadana. Generación de datos, información, estudios y gestión del conocimiento. Porque ocultar información o no decir la información también es corrupción, señores. Y finalmente, fortalecer las capacidades a través del intercambio de conocimientos y experiencias. Estamos en este tema con la cooperación alemana, estamos con el Ministerio de Cooperación Alemana y justamente formamos parte de la Alianza por la Integridad en el Ecuador y esto es un gran logro e hito histórico. Hasta ahí entonces mi presentación, estimado Pablo. Devuelvo la palabra a ustedes como organizadores. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por esta importante ponencia y por las ideas que nos plantean y sobre todo por las realizaciones que están dándose ya. En ese sentido, creo que la academia, el sector productivo, la sociedad civil deberíamos estar atentos para hacer este gran frente de lucha contra la corrupción. Creo que ha habido una complementariedad muy importante entre las dos ponencias y además felicito a los ponentes no solo por sus ideas, sino porque han respetado muy bien el tiempo. Y creo que ha sido excelente lo que nos han planteado. Desde la visión internacional latinoamericana de Daniela, que nos ha planteado que es un tema común a todos nosotros, como ciudadanos, como sociedad civil, lo que yo he planteado como ética cívica, pero que tiene que ver más con ese liderazgo de cada uno de nosotros. Y creo que Pablo lo desarrolla muy bien, en cambio, una perspectiva ya concreta desde la sociedad civil y desde, en este caso muy especial, de la Federación de Cámaras de Industrias y de la Cámara de Industrias y Producción de Pichincha, como un ejemplo de lo que sí se puede hacer desde los diferentes sectores para avanzar este proceso. Yo antes de dar la palabra a las personas que están haciendo preguntas para que los ponentes respondan, sí quisiera recordar muchas cosas que dice Pablo en su exposición, algunas de las conclusiones que llegamos en un foro ciudadano que se organizó hace un mes por este mismo canal como preparación al Congreso. Y creo que es importante vincular las cosas que se van dando en el proceso. Ahí se insistió mucho de que debemos entender la lucha anticorrupción, la lucha contra la corrupción como la lucha por la vida y en contra de la muerte. Yo creo que eso es importante insistir, porque no es una lucha así nomás que se da porque sí, porque tenemos el gusto de luchar, sino porque con datos, como ha demostrado Pablo, yo también procuré hacer en la introducción, realmente el hecho de que se roben la plata, de que asalten los fondos públicos a mano armada en base de organizaciones profesamente establecidas para asaltar los fondos públicos y muchas de ellas desgraciadamente insertadas en las propias estructuras del Estado, es el hecho de privar a los ciudadanos, a los sectores populares, a los sectores mayoritarios de nuestros países
las condiciones básicas de vida, en educación, en salud, en alimentación, en fin, en todas las perspectivas que si no se cumplen les hacen los condenados de la tierra, ¿no? Entonces yo creo que la lucha en contra de la corrupción es la lucha por la vida, es la lucha contra la muerte. Yo creo que en el sentido los ciudadanos, estoy hablando básicamente yo como ciudadano, y así lo hemos procurado hacer, tenemos que emprender esta lucha como una lucha que nos permita derrotar a las fuerzas que lo que buscan, las fuerzas necrófilas, que buscan justamente hacer que cunda la muerte, ¿no? Y no solamente la muerte física, material, que por supuesto es importante, sino también algo más grave. Yo creo que con la normalización de la corrupción, que por desgracia comienza a darse, no importa que sea corrupto con tal que haga obra. Fíjense ustedes una situación tan lacerante para una conducta moral, ¿no? Entonces, la normalización de la corrupción se entroniza en la sociedad modelos de comportamiento perverso que niegan lo mejor del ser humano, niegan todas las capacidades y potencialidades que tenemos los seres humanos para vivir una vida digna a partir del trabajo, de la realización humana, y son sustituidas en cambio por la vida fácil, parasitaria, porque determina la muerte moral y espiritual de las personas y tratan de convertir al ser humano en un ser amoral en base a todas estas prácticas de la corrupción, que como ustedes han demostrado, distinguidos amigos y ponentes, un momento tal están en todo lado, tanto en el sector privado como en el sector público. Entonces, esa normalización de la corrupción está generando una muerte moral. Entonces, yo insisto de que definitivamente la lucha contra la corrupción es lucha por la vida. Tenemos que ser biófilos, se decía en esa mesa. Tenemos que ser bioadictos, adictos a la vida, que es la única adicción justificable. Y por lo tanto, no podemos permitir que sigan avanzando las fuerzas de la muerte. Yo creo que tiene realmente la lucha anticorrupción una perspectiva ética de esta naturaleza. Eso yo quería también decirles y dejar que la indignación también nos mueva, porque ya que Pablo ha citado también unas frases de Adela Cortina, yo también soy admirador de su pensamiento, y quisiera cerrar este panel con una frase que ella dice, en donde rescata la perspectiva de la indignación que debemos tener para poder hacer justicia. Bien, entonces vamos a proceder a que los ponentes, los amigos, respondan algunas preguntas que han hecho. A ver, Eliezer Campos dice, ¿por qué razón no hay sanciones severas en América Latina para castigar la corrupción? En el Ecuador no progresa la aprobación de una ley denominada de extinción de dominio. Esto motiva a que el corrupto disfrute lo robado. ¿Cuál es su opinión? Esta pregunta se... Bueno, ya, esa es la primera pregunta. Quizás, Pablo, tú tocaste este tema y sería interesante que respondas a la... Me remito a la frase que lamentablemente se aplica aquí, ¿no? Se hace todo para que no pase nada. Han habido, si no me equivoco, 2 o 3 iniciativas en el Ecuador de leyes de anticorrupción. Una de esas aprobada por la Asamblea, 1 o 2, y el Ejecutivo las ha vetado totalmente. Yo creo que aquí se tiene que hacer una ley, se tiene que construir una ley que sea clara, que sea sencilla, pero sobre todo que sea práctica y que sea útil, para que no se vuelva a repetir el dicho de que están haciendo todo para que no pase nada. Yo veo con buenos ojos cómo el Procurador General del Estado hizo una presentación y envió un documento al que después yo le llamé al Procurador y le dije, por favor, ¿me puedes enviar lo que presentaste en la Asamblea? Y tengo ese documento, es un documento muy importante en el cual habla, por ejemplo, que la Procuraduría General del Estado debería ser parte procesal dentro de todos los procesos de corrupción para que represente los intereses del Estado. Al fin y al cabo, el procurador es el abogado del Estado. Entonces, creo que tenemos que estar muy vigilantes y sin duda tenemos que presionar a la Asamblea para que haga un trabajo válido, un trabajo bueno. El problema que tenemos es que esta Asamblea tiene 69 legisladores que tienen indicios de corrupción y que tienen investigaciones de corrupción. Entonces, pedirle al ratón que cuide el queso es bien difícil. Gracias, Pablo. Adrián Felipe Vázquez
hace una pregunta, dice, los gobiernos han quitado de las matrices de formación académica materias como ética, cívica, filosofía y otras, se ve la carencia de esta formación humana para humanizar al ser humano. ¿Cuál es la opinión de los panelistas? Quizás si le pedimos a Daniela que nos responda esta pregunta y que quizás nos cuente algo de lo que puede estar pasando en Chile también al respecto. Sí, se ve que es una tendencia que se pierde, se le pierde foco y importancia a estas materias, ¿no es cierto?, que por supuesto que enriquecen y van generando un sentido común que cada vez se va haciendo más escaso, ¿no es cierto? Creo que todas esas instancias son muy válidas y obviamente que tienen un efecto potente en ir generando una tendencia o una forma de enfrentar las acciones de corrupción con más laxitud al no tener esta capa común de conocimiento y de apreciación y acercamiento a estas temáticas. Ahora creo que no es bueno como tratar de excusarse en que si no están las materias no tenemos nada que hacer, sino que hay que aprovechar los espacios que sí tenemos y son muchos y múltiples. Todos los espacios de conversación en los que uno puede analizar en conjunto las situaciones también son importantes en ir contribuyendo a un sentido común colectivo, contribuyendo a una cultura más potente y más robusta para poder enfrentar la corrupción, no solamente en estos espacios académicos, además los espacios académicos no todas las personas tienen acceso a ellos, entonces es importante poder aprovechar todos los espacios de conversación como es este o cualquier otro, para poder ir profundizando en esas temáticas y robusteciendo la forma que tenemos los ciudadanos de poder empoderarnos en conjunto para hacer frente a estas situaciones. Gracias, Daniela. Aquí creo que hay dos preguntas, la una dirigida directamente a Pablo y la otra que creo que también el mismo podría contestar. Matías Sebastián Muñoz dice, desde mi perspectiva, creo que la manera de cómo se administra privadamente es mucho más eficaz que la administración pública. Está moviendo la pantalla. ¿Cree usted que si se asocia la forma de liderazgo del ámbito privado a lo público, ganaríamos mucho más direccionamiento de un país? Y en la otra es directa, dice, estimado Pablo Zambrano Albuja, ¿usted considera que la ética debe ser en Ecuador plasmada a través de una ley para que ésta pueda ser practicada? Dos preguntas para Pablo. Importante, brevemente, sin duda. Yo he trabajado también en el sector privado, creo en el sector privado y sin duda se manejan de mejor manera las cosas. Y yo creo que, ¿qué tenemos que hacer desde el sector privado? Trabajar en estos códigos de ética, en estos códigos de conducta, que es lo que se denomina ley suave, ¿no? Normas suaves, soft laws en inglés. Y esto va relacionado con la segunda pregunta, porque no se puede plasmar en una ley la ética. La ética es un valor, la ética es una actitud, la ética es el carácter. Ethos significa carácter. Y el carácter de las personas naturales y jurídicas. Entonces, las normas jurídicas contienen justamente una exposición de motivos, contienen una serie de valores, de principios, y ahí tienen que estar enunciados esos principios. Pero la ética no se da por una ley, la ética se da por un convencimiento, la ética se da justamente por una reiteración de acciones positivas, por un buen ejemplo, por un liderazgo, como lo ha mencionado Daniela. Entonces, creo que tenemos que ser ejemplos, y esos ejemplos nos tienen que llevar a actuar con coherencia, como dice Adela Cortina, y tenemos que hacer lo que predicamos. Entonces, en ese sentido, el sector privado lo que tiene que hacer es generar propuestas de códigos de ética, generar justamente, y quiero hacerles una invitación muy cordial. De hecho, en la Federación de Industrias estamos trabajando con la Cámara de Industrias de Cuenca para hacer estos cursos en las empresas medianas y pequeñas. ¿Y por qué queremos en las empresas medianas y pequeñas? Porque generalmente las grandes empresas ya tienen estos departamentos de buen cumplimiento de compliance. De esa manera, entonces, lo que vamos a hacer es generar esta ética intersubjetiva que señala Adela Cortina, ponerla en la práctica. ¿Para qué? Para que nosotros entonces podamos trabajar en conjunto compartiendo buenas experiencias unos con otros. Muchas gracias, Pablo. Bueno, por razones de tiempo, hay muchas otras preguntas, pero por razones de tiempo vamos a tener que cerrar. Tenemos ya prácticamente 2 minutos. Bueno, yo quiero agradecer de manera especial a Daniel, a Pablo, que han colaborado. Gracias por el compromiso que tomamos cuando estuvimos haciendo el curso en Chile y que ahora cuaja.
en este evento, que lo que ha buscado básicamente es suscitar, digo yo, en todo el número importantísimo de estudiantes, profesores, ciudadanos que están asistiendo a este congreso, esta perspectiva de sembrar en nuestra mente, en nuestro corazón, la perspectiva de vivir con valores, hacernos cargo de nuestra vida y hacer de la ética un arte de vivir con valores. Yo creo que hay que hacerlo. Estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Pablo, en el sentido que la ley no puede ser a través, la ética no puede cumplirse a partir de una ley. No, por eso es tan importante la educación cívica. Eso es fundamental. Y creo que también Daniela nos da una perspectiva amplia que nos provoca seguir profundizando en cómo podemos generar ese liderazgo ético. Muchas gracias a ustedes por haber estado y por todas las personas que nos han escuchado, han hecho preguntas y, claro, la intencionalidad de este congreso, según nos han expresado los organizadores, a quienes felicitamos por el éxito que tiene este seminario internacional, este congreso internacional, al doctor Juan Morales de manera especial, al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y a todos quienes han estado presentes en la organización de este congreso, tiene, yo creo que más que nada, el interés de sembrar esta semilla básica en cada uno de nosotros para que se desarrolle como un árbol vigoroso, grande, que realmente pueda hacer que la vida florezca y que podamos luchar contra la corrupción como esta expresión de la muerte, de las actitudes necrófilas. Y como ofrecí, sí quisiera terminar esta mesa con esta frase de Adela Cortina, que dice lo siguiente: la indignación es un sexto sentido que ayuda a descubrir las injusticias. Quien carece de compasión no puede captar el sufrimiento de otros. Sin capacidad de indignación podemos no percibir las injusticias. Y es verdad. Por eso la indignación, cuando reclama justicia para todos, es un sentimiento ético, pero ese sentimiento es sincero. Sí, una vez percibidas las injusticias, busca caminos viables para acabar con ellas. No es suficiente descubrir las injusticias, es necesario acabar con ellas. Y esta es la gran lucha que tenemos que emprender de la vida contra la muerte. Esa opción tenemos los ciudadanos, cada uno de nosotros, y esperamos que opten por la vida antes que por la muerte. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad. Gracias, Daniela, Pablo, un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo.